Aunque no se sabe quién fue quien lo escribió, sí se sabe la situación en la que estaba cuando lo escribió. El Salmo 121, si usted puede tenerlo y si tiene algo con que tomar notas, estoy seguro que los principios y las verdades que vamos a aprender en esta noche van a ser de bendición para su vida. El Salmo 121. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra confianza puesta en Dios. Y si yo le hiciera esta pregunta en esta noche, ¿en qué está su confianza? Bueno, usted como hijo de Dios debería decir, mi confianza está en Dios. Mira, el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará, te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y aun cuando hablamos de confiar, porque hoy vamos a hablar acerca de que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, hermanos, cuando se trata de confiar, en qué usted deposita su confianza es importante. ¿En quién o en qué descansa su confianza? Mire, hoy en día muchos se ven turbados por el simple hecho de que han depositado su confianza en algo que no es estable. Y cuando depositamos nuestra confianza en algo que no es estable, nuestra seguridad se ve afectada, entonces nuestra vida comienza a tambalear hasta el punto de caer, y todo por no confiar en algo seguro. ¿Se recuerda usted? Bueno, no sé si en su país, ¿verdad? Pero en mi país habían unas sillas de plástico, pero un plástico bien débil. No sé si en el suyo había también. Mire, cuando usted se sentaba en esas sillas, usted podía sentir la inestabilidad de la silla. Y si alguien estaba pasadito de libras, que ni se le ocurra dejarse caer en una silla de esas porque la iba a quebrar. Bueno, déjeme decirle algo. Cuando usted se sienta en una silla, todo su peso está depositado en ella. ¿Ya se dio cuenta de eso? Si una silla se le quiebra una patita, usted cae al suelo, porque todo su peso descansa en ella. Bueno, cuando de confiar se trata, es bueno entender en qué estamos depositando nuestra confianza. Y el asunto es que cuando usted deposita toda su confianza en algo, tenga cuidado de no tambalear. Mire, Isaías 43:2 dice que usted y yo debemos confiar en un Dios que tiene cuidado de nosotros. Él dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Isaías 43:2, cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y la mención de aguas y ríos aquí hace referencia literalmente a lo que ellos estaban atravesando en ese momento, que iban a pasar un río, que iban incluso es el río Jordán, que se desbordaba con mucha facilidad. Pero cuando hace mención del fuego, Isaías aquí estaba hablando como una frase proverbial para designar los peligros o las dificultades que usted y yo muchas veces enfrentamos en la vida. Isaías dice que al enfrentar la incertidumbre de la vida, usted y yo podemos confiar en Dios porque Él es quien dice, no te ahogarás y no te quemarás. Mire lo que dice Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia, con la diestra victoriosa. Isaías dice que no hay por qué temer cuando vayamos a enfrentar la vida. Y Él nos da 3 razones simples del por qué usted y yo no debemos de temer. En primer lugar, porque la presencia de Dios está con nosotros. Mire ese pasaje, dice, yo estoy contigo. En segundo lugar, porque Dios ha establecido una relación con nosotros. Él dice, yo soy tu Dios, una relación personal. Y en tercer lugar, en ese mismo pasaje, Dios nos da la seguridad de fortalecernos y ayudarnos cuando vayamos a enfrentar sea lo que sea que venga a nuestra vida. Ahora vea, ¿se ha dado cuenta que de todas las maneras que Dios nos ayuda, muchas veces usted y yo ni siquiera nos percatamos cómo Él lo hace? Y este salmo, el Salmo 121 que acabamos de leer, es uno de los salmos favoritos de muchos, especialmente en momentos de serios problemas.
En este salmo podemos ver el aliento y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. En muchas maneras, cada creyente desesperadamente necesita el poder de Dios para vivir la vida cristiana. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús, hablando de nuestra unión con Él para vivir la vida cristiana, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero note la última frase, que es la que quiero dejar en sus corazones: porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Se da cuenta por qué es necesario tenerlo a Él como la base de nuestra confianza? Bueno, esa es la enseñanza principal del Salmo 121. En él encontramos ese maravilloso testimonio de la dependencia del poder de Dios para terminar la jornada en la cual nos encontramos. En este caso, este salmo se cantaba cuando ellos iban de viaje a Jerusalén para ir a adorar al templo. En este caso, ellos estaban en la jornada de su viaje hacia Jerusalén. Ahora, el salmo nos narra la jornada que tenía que hacer los judíos cuando subían a las fiestas anuales y adorar en el templo en Jerusalén. Era una jornada ardua, difícil, larga, muchos días caminando bajo el intenso calor del sol. Recuérdese que en aquella época no habían carreteras pavimentadas. La mayoría del camino eran atravesando por senderos, los valles, habían ríos desbordados, habían desfiladeros peligrosos en las montañas. Se necesitaba confiar en algo si usted estaba en un viaje así de muchos días para llegar hasta Jerusalén. Bueno, solo en Dios, dice el salmista, encontramos la fortaleza necesaria para completar el viaje. Dios mismo era quien los sostenía y los guardaba de todo mal. Y aquí el escritor del Salmo 121 nos recuerda quién es Dios en medio de esos momentos de angustia. Si quieren notar esto, algunos llaman a este salmo el salmo del viajero, porque le dije que se cantaba mientras la gente iba de viaje hacia Jerusalén. Le llaman el salmo del viajero porque el salmista estaba, cuando usted lee el salmo y entiende el salmo, usted se da cuenta que el salmista estaba lejos de su casa, expuesto a los peligros del viaje. Y en el salmo sobresale el tema de la protección de Dios, no solo cuando uno viaja, sino en todas las ocupaciones de la vida. En momentos de crisis, usted y yo podemos confiar en Dios, que lo puede todo y que tendrá cuidado de nosotros, no importa la situación que estemos enfrentando. Isaías 26:3 creía, Isaías el profeta creía en esa promesa. Él dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que la clave literal para disfrutar de la protección de Dios es la confianza que podemos tener en Él. Bueno, quisiera hacer una pregunta a usted. ¿Alguna vez se ha preguntado cuánto usted confía en Dios? ¿Hasta qué grado usted confía en Dios? Bueno, para toda situación podemos confiar en un Dios que tiene cuidado de nosotros. ¿Qué nos enseña este salmo acerca de Dios? Porque aunque el salmo era cantado por viajeros que iban a Jerusalén, este salmo nos da 4 enseñanzas acerca de Dios. La primera, si usted está tomando notas, este salmo nos enseña que Dios es nuestro ayudador. Ahora, quiero nada más decirles algo. Los 4 puntos son sinónimos. No hay forma que usted divida estas palabras para poner algo diferente en ellas. Es decir, las 4 palabras que el Salmo nos enseña de Dios son sinónimos, son palabras similares. El Salmo reabunda, se vuelve a repetir una y otra y otra y otra vez. Así que la primera enseñanza es que Dios es nuestro ayudador. Mira el versículo 1, si es tan amable conmigo y tiene su Biblia. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, este es el segundo salmo de ese salmo, de los salmos que se titulan cánticos graduales. Es el segundo. Y un cántico gradual, les dije en la introducción, era ese cántico que se entonaba por los viajeros. Y ellos, estos salmos de
de cánticos graduales revelaban la clase de confianza que ellos tenían o debían depositar en Dios durante su viaje. Ahora, en el momento en el que el escritor de este salmo plasma estas palabras, él estaba viajando, les dije, entre montañas, se sentía inseguro por los peligros del camino, malhechores, valles solos, desiertos, toda clase de males, y él se pregunta sobre dónde puede encontrar él su ayuda. Versículo 1: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esta pregunta pudo haberse originado o pudo haber surgido originalmente debido a diversas clases de circunstancias que él estaba viviendo. Pero vea, en la religión cananea, los montes, especialmente los montes en el norte de Palestina, eran la habitación de los dioses paganos. Los paganos tenían la costumbre de hacer sus templos para adorar a sus dioses en las partes altas, donde todo el mundo pudiera verlos. Eso es lo que en la Biblia, si usted alguna vez ha escuchado los lugares altos, ¿alguna vez ha escuchado esa expresión en la Biblia? Bueno, un lugar alto era un lugar donde se adoraba a algún dios pagano. Entonces el salmista, al ver los montes y entender que eso era símbolo de la religión pagana, que allí era donde los paganos encontraban su fortaleza, el primer impulso suyo fue ver hacia los montes y preguntarse: ¿mi socorro viene de los montes o de dónde vendrá mi socorro? Mire, inmediatamente el salmista reconoce lo limitado de su pregunta y lo limitado de su visión. ¿De dónde vendrá mi socorro? El salmista va en su peregrinaje y todavía está lejos de su lugar designado donde iba a adorar a Dios, y mientras levanta sus ojos hacia las montañas, que era donde estaban estos lugares distantes, se da cuenta que aunque esté lejos de su destino, no está lejos de su Dios. Él dice: me falta mucho para llegar a mi destino, pero mi Dios está más cerca de lo que yo puedo imaginarme. Él estaba bajo el cuidado de su Dios. Mire, otra de las cosas que entendía es que no necesitaba llegar a Jerusalén para poder estar bajo el cuidado de Dios. Usted puede, el Dios protector, el Dios ayudador, como nos enseña esta primera enseñanza, el Dios ayudador está con nosotros a cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida. Dios está tan presente en el camino como lo está en nuestro destino, decía un escritor. Así que note que la mirada del salmista no se detuvo en los montes, aunque vio hacia ellos. Él no se detuvo mirando hacia los montes, sino que miró más allá de los montes y puso su mirada en Dios, en el Dios creador que hizo las montañas. Alguien dijo que la única fuente de socorro o de ayuda proviene de Jehová, quien como creador tiene un poder ilimitado. Su confianza estaba en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Todo peligro, hermanos, surge y todo viaje se hace bajo el dominio del gobierno del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, el salmista pone en claro su fe, y su ayuda no viene de los montes, sino de Jehová, que hizo los montes y que hizo los cielos y que hizo la tierra. Mira el Salmo 124, 7 y 8 dice: escapamos como un pájaro de la trampa del cazador, la trampa se rompió y somos libres. Ahora nota el versículo 8: nuestra ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mire, yo no sé si alguna vez usted se ha sentido como un pajarito atrapado en una jaula por las circunstancias que muchas veces enfrentamos. No vemos salida. No vemos salida. Nos sentimos como pájaros encerrados en redes o atrapados en redes. Pero déjeme decirle que aunque usted no vea la salida, con Dios podemos encontrar una salida. Él es el creador de todo cuanto existe. Ningún problema va más allá de su capacidad para resolverlo. Ninguna circunstancia es demasiado difícil para Él. Él es, dice la Biblia, nuestro ayudador. Podemos recurrir a Él, el creador del cielo y de la tierra. Podemos recurrir al creador para pedirle ayuda en momentos de necesidad. Ya que Él está de nuestro lado, Dios, dice la Biblia, nos va a dar la vía de escape. No solo lo que necesitamos, sino más de lo que necesitamos. Podemos confiar en Él y buscarlo con todo nuestro corazón. Mire, el Salmo 124 fue escrito por David. Y David se comparó
con un pájaro que escapaba de la trampa o de la red que lo tenía aprisionado. Pero mire lo que dice el Salmo 125:2. Así como las montañas rodean a Jerusalén. Ahora note esto. Así rodea el Señor a su pueblo, ahora y para siempre. Mire, no hay un momento en la historia en la que Él lo haya abandonado a usted. Aunque muchas veces pensamos eso. No hay ni un momento en la historia. En momentos de dificultad y de angustia, usted necesita la ayuda de nuestro Dios, que es nuestro ayudador. Podemos acudir a Él. Toda ayuda, el salmista se dio cuenta que su ayuda no venía de los montes, no venía de ninguna religión falsa, no venía de ningún amuleto mágico que usted pudiera cargar en su billetera, en su carro o en alguna, ni de curanderos. Solamente viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Confianza total en Dios nuestro ayudador. Pero note en segundo lugar, este salmo nos enseña de Dios como nuestro guardador. Le dije que las 4 palabras significan lo mismo. Las 4 palabras. En segundo lugar, el salmista nos enseña de Dios como nuestro guardador. Mira el versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Hágale un círculo ahí, por favor. Guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda por segunda vez a Israel. El salmista describe a Dios como el guardador, versículo 3, el que guarda, versículo 4, el que guarda, el que cuida. Y él usa un verbo en hebreo muy significativo. En hebreo la palabra para guardador es shamar y significa, escuche bien esto, cercar alrededor como con espinas. Eso significa. Guardar, proteger, cuidar. Mire, no sé si recuerda, pero en nuestros países los cercos de muchas casas, ¿de qué estaban hechos? De espinas, de árboles, plantas que crecían espinas. Eso lo hacían con el propósito de protegerlo. Tengo muy presente una casa que conocí en mi país en una ocasión, y todo alrededor de su casa estaba llena de cactus. Se dieron a la tarea de sembrar planta por planta. Bueno, eso ha de haber sido cuando la casa fue construida. Ahora los cactus estaban grandes. Ese era su cerco, era su protección. El Salmo 37, 23 y 24 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Nota el versículo 24: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Él es nuestro guardador. Este salmo y el Salmo 121 destacan el gran cuidado de Dios sobre sus hijos. A Dios no se le escapa ningún detalle. Es decir, que Dios no deja de fijarse ni en las más mínimas circunstancias que usted y yo podemos enfrentar en la vida. Solo un Dios infinito puede poner tal atención en cada detalle tan constantemente en cada uno de nosotros. Es más, la Nueva Traducción Viviente traduce estos versículos, el versículo 3 y el versículo 4 del Salmo 121, como el que te cuida. Así lo traduce. Dios iba a cuidar a su pueblo, poniéndolo en un lugar firme, permitiéndole estar de pie. El salmista dice: no permitiendo que su pie resbale por ninguna circunstancia. Ese es el fundamento, el poder y la bondad infinitos de Dios sobre los que estamos parados en Él. No nos vamos a mover. Mientras permanezcamos en la base firme que es Él, nuestro pie no se va a mover. El versículo 3 dice: no dará tu pie al resbaladero. Para el cristiano, hermanos, esto nos recuerda principios básicos que el apóstol Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento. En Efesios 6:11 la Biblia dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Note la expresión podáis estar firmes. Mire el versículo 13. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Note que el principio general en estos dos versículos es estar firme, pero para estar firme debo estar parado en un lugar seguro, y ese lugar seguro es nuestro Señor
aquel en el que confiamos que no dará nuestro pie al resbaladero. Spurgeon decía que nuestros pies avanzan, pero no serán movidos para ser derribados. Bueno, hablando de ese Dios como nuestro guardador, el apóstol Pedro escribió en primera de Pedro 2:25, antes, vea cómo él describe su vida y mi vida. Antes, dice él, eran como ovejas que andaban descarriadas. Pero vea lo maravilloso de la segunda parte de ese versículo. Pero ahora se han vuelto a su pastor. Ahora note esto, el guardián de sus almas. No sé si se dio cuenta, pero la palabra pastor está escrita con mayúscula y la palabra guardián también está escrita con mayúscula. Le recuerdo, hermano, que todo adjetivo calificativo que está escrito con mayúsculas se refiere a Dios, a Cristo o al Espíritu Santo. Él es el guardián. Dios es el guardián de Israel. Dios es nuestro guardián. Él está siempre en vela a favor de su pueblo. Él es el guardián, dice Pedro, de su rebaño, que tiene cuidado de cada una de sus ovejas. Y esto nos sirve o debería servirnos de ánimo. Usted y yo estamos a su cuidado. Y Él nunca duerme. Mira el versículo 3. No se dormirá el que te guarda. Mira, hablando de eso, en una ocasión Alejandro el Magno, el conquistador, dijo a sus soldados, escuche bien las palabras de este hombre, un hombre como usted y como yo. Él dijo, yo velo para que ustedes puedan dormir. Bueno, durante las horas de la noche, hermanos, cuando no estamos conscientes de nuestro mundo alrededor, hay uno mayor que Alejandro el Magno que nunca duerme. No se duerme, sino que siempre tiene cuidado de nosotros. El salmista dice, no se dormirá, y ve el versículo 4, no se adormecerá ni dormirá. Y esto nos recuerda, ¿se recuerda usted cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal? Y mientras los profetas de Baal están orando para que Baal descienda fuego del cielo, se recuerda que ese fue el trato que ellos hicieron. Si Baal prende fuego, entonces Baal es el Dios verdadero. Pero si mi Dios, dice Elías, prende fuego o desciende fuego del cielo, entonces nuestro Dios es el Dios verdadero. Entonces Elías cede el turno a los profetas de Baal. 450 hombres comenzaron a orar y a clamar a su Dios Baal para que éste descendiera fuego del cielo. Bueno, cuando Elías vio que Baal no descendía fuego del cielo, la Biblia dice que Elías les reprocha a los profetas de Baal en un tono burlón. Escuche bien esto, que su Dios probablemente estaba dormido y que por eso no les había mandado el fuego. Miren lo que dice Primera de Reyes 18:27, palabras del profeta Elías. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, escuche bien, gritad en alta voz, es decir, griten más fuerte, porque Dios es, quizás está meditando, quizás tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle. Bueno, en contraste de eso, hermanos, el Salmo 121 dice que su Dios y mi Dios nunca duerme. Siempre está al cuidado suyo. Recuerde que este Salmo, recuerde bien esto, el contexto del pasaje bíblico es importante. Y le recuerdo que este salmo era cantado mientras ellos iban en un viaje, día y noche, caminando. Y esta promesa toma un especial significado para los peregrinos que iban cantando este salmo mientras iban a Jerusalén. Dios estaba con ellos en su marcha diaria. Dios estaba con ellos en su campamento nocturno. Todo estaba bajo el cuidado de aquel que no se duerme, que siempre tiene cuidado de nosotros. Él iba a tener cuidado de poner sus pies en un lugar seguro, de observarlos mientras ellos dormían. Y mire, al ver esto, lo único que podemos decir es qué maravilloso Dios tenemos y en quién podemos confiar, que Él tiene cuidado de nosotros. Un escritor decía que Él es el ser divino, nuestro Dios es el ser divino y se representa a sí mismo como un centinela. Los centinelas eran aquellos guardianes que nunca dormían, que cuida de la ciudad y de sus habitantes durante las vigilias nocturnas y que nunca se ve sobrepasado por el sueño o la somnolencia. Él es nuestro Dios guardador. Ahora, nota en tercer lugar,
En tercer lugar, este salmo nos enseña que Dios es nuestro protector. ¿Se da cuenta que las tres palabras que hemos usado son sinónimos, se parecen, tienen que ver con cuidado, protección? Bueno, en tercer lugar, este salmo nos enseña que Dios es nuestro protector. Mira el versículo 5 y 6. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Es la palabra de Dios, la versión palabra de Dios para todos. Este salmo, el versículo 5 dice, cuando dice Jehová es tu guardador, la versión palabra de Dios para todos dice, el Señor es tu protector. Demostrando así que el Señor siempre está a nuestro lado como una sombra, con el propósito de protegernos. Y la referencia que hace el salmista aquí es que hace referencia a los intensos rayos del sol en el mundo del Medio Oriente, rayos tan intensos que podían hacer desfallecer a cualquiera que estuviera a la intemperie. Estos peregrinos, ¿se recuerda? Que es un salmo que cantaban mientras iban en un viaje. Así que estos peregrinos iban caminando a una fiesta en Israel, en Jerusalén. Dios prometió cuidarlos como una sombra, haciendo referencia a la nube que siguió a Israel por el día, por el desierto, desde Egipto hasta la tierra prometida, protegiéndolos del sol. Isaías 4:6 dice, hablando de Dios, dice, será un refugio del calor del día y un albergue contra las tormentas y la lluvia. Isaías 25:4 dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Él es, hermanos, nuestro gran protector. Siempre está a nuestro lado para brindarnos la seguridad que necesitamos en momentos de angustia como los que ellos estaban viviendo. Job, cuando estaba en medio de su calamidad, lo único que pudo hacer es reconocer la protección de Dios. Mire lo que dice Job 17:3. Dios mío, ven a defenderme, pues no hay quien lo haga por mí. Así que cuando el salmista describe a Dios como la sombra, se refiere a ese amparo que necesitaba en medio de la angustia. Usted y yo necesitamos afianzar nuestra vida bajo esa sombra que es Dios. Además, aquí se le coloca, dice la Biblia, en un lugar específico. Mira el versículo 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra. ¿Dónde? A tu mano derecha. Y este era el puesto de los protectores. Aquellos que protegían la vida del rey estaban en la mano derecha de los reyes. El Salmo 110:5 dice, el Señor está a tu derecha para protegerte, derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. El Salmo 16:8 dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra, a mi derecha, permaneceré firme. Así que al entender esto nos damos cuenta que su protección era continua, de día y de noche. No hay momento en que nuestro protector deje de tener cuidado de nosotros. El sol no va a poder fatigarnos, dañarnos o lastimarnos. Y mire, entiendo la parte del sol. El sol quema, el sol fatiga, el sol cansa, el sol puede hacer hasta que una persona se desmaye. Pero ¿a qué se refería el salmista cuando dice que la luna no iba a poder hacernos daño? ¿A qué se refería el salmista cuando dice la luna nos va a hacer daño de noche? Bueno, a lo que el salmista se refería es a cualquier temor supersticioso que pudiera haber tenido la luz de la luna. Él no se preocupaba porque Dios lo protegía. Él guardaría, él preservaría su pueblo de día y de noche. Un comentarista decía que lo que el salmista realmente quería decir, hablando de la luna de noche, aunque en el lenguaje figurado, es que nada, ni de día ni de noche, puede dañarnos si Dios está en guardia. Dios es nuestra cobertura contra toda calamidad. Él es nuestra sombra contra los peligros visibles de día y los peligros ocultos de la noche. ¿Se recuerda el Salmo 91? Hace referencia a esos peligros de noche.
El salmista dice: te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu arma y tu protección. Ahora, vea lo que dice versículos 5 y 6. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de las flechas que se lanzan en el día. No temas de la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni la catástrofe que estalla al mediodía. ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestro protector. Ahora, la última cosa que quiero compartir con ustedes y que el Salmo nos enseña acerca de Dios es que Dios es nuestro preservador. ¿Se da cuenta? Las 4 palabras tienen que ver una con la otra. En cuarto lugar, Dios es nuestro preservador. Un preservador es alguien que va a cuidar de nosotros. El versículo 7 dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, Dios preserva a su pueblo de todo mal todo el tiempo. Esta es una garantía de la maravillosa preservación y cuidado de nuestro gran Dios. El salmista afirma: de todo mal. Él nos va a preservar de todo mal. Y esta es una promesa en la cual usted y yo haríamos bien en agarrarnos de ella, afianzarnos de ella. Esto indica que toda desgracia que proviene del exterior, la vida humana está expuesta a una gran variedad de accidentes, de dificultades, de enfermedades que no podemos evitar, pero nuestro gran consuelo es saber que como hijos de Dios estamos bajo la preservación de aquel que nunca duerme. El Salmo 91, 9 al 11 dice: ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal ni enfermedad llegará a tu casa. Nota el versículo 11. Pues Él mandará a sus ángeles que te cuiden por donde quiera que vayas. Así que cuando pasamos por momentos de angustia, haríamos bien en hacer de Dios nuestro refugio. Dejar que Él sea nuestra protección, que con su consuelo pueda darnos aliento para seguir adelante sin desmayar, no importa la circunstancia que estemos enfrentando. Esta no es, ahora vea, cuando usted escucha estas 4 cosas que el Salmo nos presenta, déjeme recordarle algo que tiene importancia en nuestra vida. Esta no es una garantía que usted va a estar libre del sufrimiento. ¿Se recuerda? Esto es lo que nos presenta el evangelio el famoso evangelio de la prosperidad. Venga Cristo y todos sus males se van a acabar. No, estos versículos no lo están a usted inmunizando de los problemas. No lo están inmunizando de las catástrofes. No lo están inmunizando del terror nocturno, de la flecha que vuela al mediodía. No lo están a usted haciendo exento de ellos. Pero lo que estos versículos nos están diciendo es que entender estas 4 cosas nos va a mantener alejados de todo mal, sino nos va a mantener armados y listos para cuando los males vengan a nuestra vida. Así que es un hecho indudable de que nada puede venir a la vida de un creyente si no es por la soberana voluntad de Dios en nosotros. Para nosotros no hay circunstancias al azar. Para nosotros no existe la buena suerte. Para nosotros no existe el destino, los accidentes, enfermedades sin propósitos. Muchas veces nos dedicamos a culpar a Dios cuando no entendemos las cosas, en lugar de pedir sabiduría para poder entender las cosas. ¿Se da cuenta la diferencia? Mire, el comentarista William MacDonald dice que aunque Dios no es el autor de las enfermedades, sufrimientos ni muertes, soberanamente Él los permite y los controla para el cumplimiento de sus propósitos. Así que en lugar de quejarnos, deberíamos de confiar más en Él y reconocer como Pablo lo hizo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace posible que todas las cosas, dice Pablo,
No solo los incidentes aislados actúen para nuestro bien. Y esto no significa que todo lo que nos pasa es bueno. No, muchas veces nos van a pasar cosas malas. Pero lo malo sigue prevaleciendo en este mundo caído. Pero a pesar de que lo malo sigue prevaleciendo, Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias, dice Pablo, a nuestro favor. Así que tenga presente que Dios no está, y quiero que usted entienda esto. Quiero que recuerde bien esta frase. Dios no está ocupado en hacerlo feliz a usted. Dios está ocupado en hacer que se cumpla su voluntad, sus propósitos. El salmista sigue destacando la seguridad que tiene en Dios, pues Él no solo le guarda de los peligros, sino de todo mal, guarda su vida. Pero mira el versículo 8, dice, le dije que es el salmo del viajero, porque el versículo 8 dice que Dios guardará nuestra salida y nuestra entrada, y esto abarca todos los aspectos de la vida. Así que Dios tiene cuidado de todas nuestras actividades diarias. El final de este salmo nos asegura que esta protección divina es continua y perpetua desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. La promesa es completa. El pueblo de Dios puede confiar en su poder preservador en toda actividad, entrada y salida, en todo momento, desde ahora y para siempre. Recuerde que este salmo, por tercera vez le digo, lo cantaban mientras ellos iban de viaje. Pero Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, hizo una muy buena analogía para aplicar este salmo al curso de nuestra vida. Él dijo: cuando salimos en la juventud, vea la aplicación que él hace, para comenzar la vida, y al final llegamos a morir, experimentaremos el mismo cuidado de Dios. Nuestras salidas y nuestras entradas están bajo una misma protección. Nuestro Dios. Termino con esto. Este salmo nos recuerda quién es Dios. Pero la pregunta es, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Este salmo nos enseña quién es Dios. Nos enseña la seguridad, la esperanza que usted y yo encontramos en su protección de día y de noche. Él no solo hizo los montes, Él hizo los cielos y la tierra. Él no solo es el Todopoderoso, sino Él vela por nosotros. Nunca duerme. Nada lo desvía, nada lo disuade. Estamos seguros. Nunca dejaremos de necesitar ese incansable cuidado de nuestro Dios en nuestra vida. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Bueno, quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora, Padre, y gracias por el privilegio que nos das de poder aprender de quién eres tú para nosotros, Dios. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro preservador. Nada está fuera de tu voluntad. Incluso las cosas que pensamos que ya salieron de tus manos aún están allí, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros siempre. Padre, en esta hora ayúdanos a confiar en ti. Sé que tal vez estamos pasando por circunstancias difíciles. Sé que a lo mejor tal vez estamos tirados en una cama de un hospital. Sé que a lo mejor estamos sin trabajo, estamos pasando por cualquier circunstancia. Pero tú eres nuestro guardador. Tú nunca descansas. Estás todo el tiempo protegiéndonos como una sombra a nuestra mano derecha, demostrando así el cuidado que tienes para nosotros. Señor, si hay alguien aquí que está sufriendo cada una de esas circunstancias o cosas peores, recuérdale quién eres tú. Nuestro ayudador, nuestro guardador, nuestro protector, nuestro preservador, el que cuidará de nuestra vida,
en nuestra salida, en nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque ella trae aliento a nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Padre, aquellas cosas que no podemos entender. Señor, en lugar de quejarnos por lo que no podemos entender cuando tú haces, ayúdanos a tener sabiduría para entender lo que tú haces. Porque en toda circunstancia tú siempre te llevas la honra y la gloria. Gracias por tu palabra y gracias por este salmo que nos enseña quién eres tú para nosotros. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.